con todo eso. Es como el viernes un muchacho platicando yo y él me empezó a querer meter eso. Le dije, pero ¿te has ido a la Biblia? ¿Te has ido a la Biblia? O sea, ¿conoces la Biblia? Para que te des cuenta, todo esto que tú me estás hablando, eso no es real. Le dije, es real en el sentido espiritual, le dije, de que el enemigo está engañando a mucha gente. No, dice, no, es que esto, ¿qué seguridad hay de la palabra? Pues la palabra, le dije, lo que tiene es que hace cambios en la vida de las personas. Amén. Que transforma, le dije. Amén. Y lo que tú me estás hablando no tiene ningún fundamento, son cosas que están en el aire, que nomás están sacando y sacando, porque decían, no, es que estamos invadidos. Le dije, ¿de qué? ¿Sabes de qué estamos invadidos? Le dije, de mucha maldad y de puro espíritus inmundos que está haciendo daño a toda la gente. Eso es, le dije. El enemigo, ¿cuál es? Pues lo mismo que estamos hablando, la evolución por muchos años se estuvo manejando y hasta la fecha mucha gente cree. Y ahorita una de las influencias más grandes es precisamente esa, hermano. Amén. Que la gente está cayendo en que no, le dije, ¿sabes qué? No, le dije, si te metes a la palabra te va a enseñar que hay un creador, ¿verdad? Que nos hizo y que nos formó a su imagen y semejanza, y que fuera de él no hay nadie más que él. Amén. Entonces, con esto que expresa nuestro hermano Toño, vemos que el mundo en que vivimos está sumergido en un desorden total. Así es, ¿no? Sí, hermano. En Santiago 3:15 dice así: quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. En el 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Yo en un principio, hermano, pensé que toda la sabiduría era buena, ¿verdad? De hecho, antes de leer este versículo, yo decía, no, pues la sabiduría es buena porque nos enseña, porque nos instruye, ¿verdad? Pero hay sabiduría, en sí la sabiduría, hermano, no es lo malo. La sabiduría mala es la que nos aleja de Dios. Amén. Esa es la sabiduría diabólica, la que quiere apartarnos de los caminos de Dios. Porque pues la sabiduría sabemos que hay doctores, hay médicos, hay ingenieros. Ellos se preparan para algo. Pero cuando algo te sirve para alejarte de Dios, se vuelve sabiduría diabólica. Amén. Y la sabiduría diabólica, pues solamente en el razonamiento del ser humano. Sí, hermano Alfredo. Hermano, nada más como comentario. En todas las épocas, no nada más de la época moderna, se ha tratado de desvirtuar la palabra, de darle otro sentido, de darle otro origen. Antiguamente se les conocía como mitología, mitos, o sea, cosas que alguien decía que existieron. Mas, sin embargo, si nos vamos a la palabra, confirma algunos de esos mitos y viene en la Biblia, que lo tomaron para sacarlo, como mucha gente lo hace, sacarlo del contexto y dar otra idea. Pero eso ha existido desde tiempos ancestrales, de querer darle menos valor a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la Biblia, porque en la Biblia habla incluso de los monstruos marinos, habla de los dragones, que son parte de la mitología, pero la Biblia sí los menciona. Amén. Y la mitología lo que trata de hacer es sacarlo como si no fuera parte de la Biblia, como si tuviera otro origen. Mas, sin embargo, desde el principio todo viene en la palabra. Por ejemplo, hablan de ese meteorito que chocó en la tierra y que acabó con todas las especies, pero la palabra nos dice en el principio que todo era oscuridad. Y Dios empezó a crear, a separar la luz de las tinieblas, a separar el agua de la tierra, a crear especies, porque aún con todas esas teorías evolutivas no logran explicar exactamente o de manera creíble cómo es que primero hubo vida en el agua y después animales que salieron del agua se fueron a la tierra, evolucionaron y crearon nuevas especies.
Mas sin embargo la Biblia nos dice que el Señor creó para el mar y para la tierra Amén. especies según su género. Es decir, nada más habla de dos géneros. Amén. ¿Ah? Y que las creó. Y sin embargo, las teorías de evolución dicen que no, que la vida empezó en el mar, pero ¿cómo empezó en el mar? No hay una teoría que sustente que sí se creó la vida en el mar, digamos que ya seres como los conocemos, los peces, delfines, tiburones, etcétera, que eran simples células o microorganismos, es lo que dicen, pero incluso eso, ¿quién los creó? ¿Cómo salieron? No hay, científicamente no hay nada que compruebe, son solamente teorías, y teoría es algo que alguien razonó, pensó y lo dio como válido, pero no está comprobado. Amén. Amén. Entonces, con eso vemos, hermano, que es entendible lo que nuestro hermano Alfredo nos explica, y que el ser humano trata de explicarlo en teorías, trata de explicarlo en su razonamiento, pero que no dejan de ser solamente teorías. Y por eso esa palabra bara en hebreo, que significa crear de la nada, es lo que el ser humano no entendió o no ha entendido todavía mucho de la humanidad hoy en la actualidad, que Dios es el único que creó de la nada lo que hoy vemos, lo que hoy existe, ¿verdad? Y por ello el ser humano, al no tener conocimiento de lo que es Dios o de quién es Dios, el creador de todas las cosas, trata de explicar humanamente lo que él cree que así surgió, que así es, pero el único que nos da la explicación correcta es la palabra de Dios escrita, y que por eso es importante que vayamos y escudriñemos, ¿verdad? Y cuando vas a las raíces de la palabra, cuando dices o encuentras esa palabra bara, ¿verdad? Dices, te da un sentido ya de que tú puedes entender que de lo que hoy ves, Dios lo creó, que no existía, ¿verdad? Y sin embargo, hay todavía personas que le dan un sentido que confunde. Por eso, antes de que se me pase, ¿qué crea el desorden? Cuando hay un desorden, el desorden crea confusión. ¿Qué más crea el desorden? División. Caos. División. ¿Qué más podemos encontrar cuando hay un desorden? Duda. ¿Qué más? Falsas teorías. Falsas teorías. Y así podemos ir describiendo y podemos encontrar y hacer un listado enorme de lo que puede o podemos encontrar cuando hay un desorden. O si podemos poner o ilustrarlo de esta manera. Se ha encontrado en medio de un tráfico intenso en la ciudad. ¿Y qué cree ahí cuando hay ese tráfico intenso? Orden. Un caos, confusión, división, estrés, querer volar, y si fuera capaz volaba, ¿verdad? Pero desesperación, pleitos. Sí, hermana Laura. Muchas Contradicciones, ansiedad. Hermano, pero como usted dice, todo se inició por un desorden. Todo se inició porque alguien quiso pasar antes que otro, o alguien que no respetó el semáforo. Ahí empezó el caos. Exacto. Usted llega y usted viene bien en la vialidad, y de repente llega a un punto donde ya está el tráfico o una fila enorme. ¿Y qué es lo primero? Como dijo nuestro hermano, alguien inició ese caos.
viene, aquí viene la fila, y luego ya alguien hizo otra fila, y luego ya alguien hizo otra fila más, ¿sí o no? Y todavía alguien más quiere hacer una cuarta fila más, ¿sí o no? No sabemos guardar un orden. Si fuésemos ordenados y esperáramos pacientemente que esa paciencia, desafortunadamente, una gran mayoría no la tenemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Llega la desesperación, la ansiedad, quiero llegar rápido, ya voy tarde, y se empieza a crear un caos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere salir de ese desorden, pero en vez de salir del desorden se crea un desorden más grande todavía y terminan en pleitos, en choques,